Bendiciones, mis amados. Bueno, feliz de volverles a ver. Disculpas por el lunes pasado. Se me hizo tarde para empezar el programa, pero aquí estamos de vuelta. En mi corazón tengo que decirle al Señor, conténme. Porque es que esto de el templo de Dios, el santuario de Dios en nosotros, sé que es liberador para todos mis hermanos en la fe. Y quedamos hablando el programa anterior sobre la manera en que se definió en el ser, en el Espíritu de Dios, el que lo llena todo, antes de que alguna cosa fuera creada, cómo decidieron que el Cristo fuera enviado para liberar al hombre. Ahora, tú me preguntarás, ¿para liberar al hombre de qué? Bueno, ya vimos que nada había sido formado, pero Dios, usando su atributo de la presciencia, conocimiento de las cosas antes de que las cosas pasen, por eso es principio y fin, alfa y omega, y puede predeterminar. Miró la caída de su tercera parte de la creación celestial, a dónde lo iba a tirar a su hijo Satanás, porque aunque no te guste, Satanás es su hijo, en desobediencia y bajo maldición para siempre, pero es su hijo, y es su creación. En dónde iba a colocar al hombre para rescatar el lugar donde había caído Satanás, ese primer Adán, y cómo iba a caer, y toda la vida continua del hombre, y cómo Dios decide que Él mismo vendría a rescatar al hombre. Y explicamos durante todo el programa que la comunicación con el hombre era la única manera para salvar al hombre, porque antes, en su estado espiritual de pureza y gloria, como lo narra Génesis 1:26, donde en el espíritu se le dio dominio, se le dio gobierno, se le dio poder, dice el original que hasta la serpiente antigua estaba sometida bajo la autoridad del primer varón. O sea, lo fue creado con esa posición de dominio y gobierno. Ahora, tenía un alma, que era lo que le daba la vida en la parte física. Un alma llena del reflejo de la gloria del Espíritu. Pero era la manera como él podía tomar forma, aunque era una forma muy espiritual, una forma muy de gloria, como en la transfiguración del Señor. Por eso es que el desafío en los primeros capítulos tienes que haberlos visto bien para entender lo que vamos a entrar a hablar ahora. Cómo el Señor se preparó un cuerpo. ¿Por qué razón? Porque ese hombre caído necesitaba escuchar la voz de Dios para poder salvarle. Y esa voz tenía que ser transmitida por lenguaje. Y el ser, el Padre, todo lo que Él piensa, todas las intenciones, sus deseos, están en su corazón. Tiene que llenar pensamientos igual que nosotros para crear cosas. La ventaja es que Él, cuando piensa lo correcto, lo bueno, lo justo, lo santo. Y entonces cuando Dios habla el verbo de Dios. Por eso es que era necesario que el verbo, el lenguaje de Dios, el que traía el cómo poder salvar al hombre, el mensaje, tomara carne, como lo explica el apóstol Juan. Y el verbo se hizo carne, pero ese mismo verbo que era Dios, porque era parte del espíritu de Él, era con Dios, era Dios, pero por Él se hicieron todas las cosas. Y estuvimos trazando todo esto, y cómo el Señor mató a Jesús antes de formarlo. Lo miramos en Apocalipsis 13:8. Miramos cómo le preparó ese cuerpo, y Cristo dice, sacrificios no quisiste, me preparaste un cuerpo, Hebreos 10:5.
y me introdujiste en el mundo. ¿Cómo? Un ángel trajo una palabra, trajo a Cristo una palabra para que fuera escuchada, la palabra fuera escuchada, y una mujer que creía dijo, hágase así. Y ahí el Cristo tomó su cuerpo, pero era un cuerpo que ya estaba preparado, no se había formado, se formó. Y estuvimos diciendo que era muy importante todo esto, aunque pareciera que es muy profundo, no lo es. Porque el tabernáculo que Moisés hizo era para enseñarle al hombre cómo Dios deseaba justificar al hombre. Y eso lo explicamos en la segunda parte del desafío. Lo único que se ha abolido en la Biblia, no es que se haya quitado, se ha abolido, o sea, ya no funciona, ya no sirve, es la ley de justificación. ¿Por qué? Porque Jesús, el Cristo, o el Cristo Jesús, reemplazó la ley de justificación al él dejar toda su pompa, toda su gloria y venir a salvar al hombre. Entonces, ese tabernáculo que le fue mostrado a Moisés, le dijo el Señor que lo hiciera igual, tal cual como estaba en el cielo, pero que él iba a ser una sombra del original. Pero el original estaba preparado para un tiempo específico, para que viniera en ese tiempo específico para darle al hombre no solo salvación eterna, porque Jesús es salvación, pero Cristo, la palabra, el verbo, contiene las promesas de Dios, la confianza, la compasión, la misericordia, la vida, la restauración. ¿La restauración a dónde? La restauración de regreso a que el hombre tenga el dominio y el gobierno sobre su ser interior. Porque es que cuando se habla de reino, la gente está hablando de cosas externas. No, las cosas externas van a sufrir las consecuencias del reino de Dios establecido dentro de una persona que puede, con la ayuda del Espíritu y Cristo, instalar la fe en su corazón, como lo habla Efesios 3:17. ¿Ya? Que Cristo more por la fe en vuestros corazones, cimentado, enraizado, afirmado en el amor de Dios. ¿Para qué se hace esa operación? No solamente para regenerar el alma, sino con el fin de que el reino de Dios se establezca en el ser interior del hombre. Entonces, cuando nosotros miramos este tabernáculo, el cual yo les decía a ustedes, anhelo el día, desde el 2009 se los vengo diciendo, anhelo el día en que desaparezcan los chivos, las ovejas, las cabras, los levitas, los sacerdotes, los que llevan el agua, la leña, los porteros, todo. ¿Por qué? Porque esto que era un tabernáculo hecho por el hombre, era la sombra de la figura que Dios iba a hacer en nuestro interior. Ahora, ese lugar de manifestación de Dios y de justicia del Señor para con el pecado del hombre, ahora en Cristo Jesús, ese santuario está en el interior de nosotros. O sea que toda la tipología del tabernáculo en la tierra está dentro de ti. O sea, cuando nosotros estemos hablando del templo, el santuario hecho por las manos del Señor en nosotros, tenemos que reconocer los tiempos proféticos. Aquellos hombres, por un chispito de un poco tiempo, venía el Espíritu a morar en ellos. Muy pocos hombres, algunos profetas, que pudieron contemplar de esa presencia, de esa unción del Espíritu. Otros por un chispazo nomás. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros lo tenemos, pero estamos como aquellos. Aquellos era por chispito que les venía. Ahora la iglesia lo tiene, pero lo disfruta por chispitos también.
A ver, pregúnteme, ¿por qué profeta? ¿Por qué profeta? Ya los vi preguntando. Claro que sí, le voy a responder, mi amado. Porque nosotros pensamos que el reino de Dios es para el exterior. Y aunque en el tabernáculo, fuera de los atrios, estaba el mundo exterior donde el hombre vivía, la presencia de Dios y las cosas que Dios demandaba y que hacía, era dentro del templo, dentro del tabernáculo que él había levantado, dentro de su santuario. O sea que si el reino de Dios, que es donde está la presencia de Dios, en donde se manifiesta Dios, no está en nosotros, no es Él quien gobierna nuestro corazón, nuestra alma, pues el santuario está en nuestro corazón sin uso. Entonces, ¿de qué se trata? De que todo lo que vamos a ver de aquí para adelante, primero hay que entender lo que Dios hizo. Segundo, darnos cuenta de que esto está aquí adentro, que esto no es para allá afuera, que cada una de las cosas que están aquí, cada uno de los elementos del mobiliario que era una sombra, ahora está dentro de nosotros. Cuando el creyente, porque les hablaba del cristiano, o sea, para mí el cristiano es el que sabe mucha Biblia ahora, canta, alaba, diezma, ofrenda, pero carece del poder del Espíritu Santo y de Cristo. Yo sé que te duele, a mí también me dolió hace mucho tiempo. Te lo dije el programa pasado. Hay una diferencia entre cristiano y creyente. Porque para caminar aquí en el tabernáculo que está dentro de ti, dentro del santuario de Dios, ahí ya no se camina por fe. Ay, ay, ay. No, Señor. Ahí se camina por creer lo que la fe te anunció. Tú no puedes moverte en nada de estas cosas si tú no crees lo que la fe te anunció. Por eso es que el Señor hablaba en Juan 10:10 que una vez que pasaba la puerta, allá dentro de la puerta, que hablamos en otros capítulos, pasaba algo que la persona cuando salía de allí al mundo exterior encontraba pastos que antes no habían. ¿Por qué? Porque es que el reino que está adentro produce la vida que está afuera. Ajá. Entonces, cuando nosotros contemplamos que Cristo se hizo carne, vino a morar en un cuerpo, que ese cuerpo, aunque fue el segundo Adán anunciado por el Padre, fue hecho primero que el primero, porque para él fueron hechas todas las cosas sin que nada hubiera sido formado. Solamente cuando Dios crea ya está formado. Por eso es que cuando usted no entiende ese principio, usted no puede mover en fe, porque usted quiere ver cosas formadas para obtenerlas, y así no es que Dios nos enseñó. Ahora, Dios no necesita fe, porque Él se mueve en ella. Su creer va envuelto con el zoe de Dios que crea, que constituye, que forma. La fe la necesitamos nosotros. Este principio es para enseñarnos cómo movernos en la fe cuando Dios está pensando. Porque es que la gente piensa que Dios ni piensa. Ay, santo. Sí, si Él nos hizo a su imagen y semejanza, no te supongas que nuestro Dios es diferente a la manera de ser. No lo es, porque si no tendríamos que arrancar Génesis 1:26, arrancar esa página de la Biblia y no leerla. ¿Por qué razón? Él nos hizo una copia de Él. O sea, para que nosotros pudiéramos caminar como Él camina. La diferencia es que Él camina en zoe y nosotros caminamos en bios. Son dos palabras griegas. El uno significa el aliento que envuelve la vida de Dios y el otro el aliento que envuelve la vida del hombre normal. Entonces, es muy difícil que tú puedas obtener los pensamientos de Dios que están registrados en la fe
si tú no vives envuelto en el aliento de vida de Dios. Cuando tú vives envuelto en el aliento de vida de Dios, entonces ya tú no te mueves en fe. La fe te trae la información. Por ella vas a lograr las cosas, pero las vas a lograr cuando tú creas. El Espíritu Santo no se va a mover porque tú repitas versículos. Él se va a mover porque tú crees. Ponle cuidado a toda la Biblia y verás que todo se va a conseguir porque tú creas. Serás salvo porque creas. Entonces, todo lo que Dios nos enseña es la manera como Él actúa, para que de la misma manera que Él creó, porque no podemos hacer un plano, nos tomaría la vida entera para poder descifrar por la escritura cómo Él fue creando las cosas, como cuando un ingeniero crea algo. Si tú tienes un terreno para edificar una casa y tú tienes unas ideas de cómo vas a hacer tu casa, quiere decir que tú llenaste tus pensamientos con imágenes de qué puertas quieres, qué ventanas quieres, cómo quieres el piso, cómo quieres la cocina, cómo los cuartos, los baños, el patio, las flores, hasta dónde vas a parquear los carros y dónde vas a poner la basura. Estás creando, llenando pensamientos con imágenes. De la misma manera lo hizo nuestro Padre Dios. Entonces, en la fe es igual. No tenemos por qué ver la fe tan rara. La fe es el cúmulo de los deseos, las intenciones, las peticiones que Dios quiere para Él mismo que nosotros hagamos. Ahí está creado en la fe todo lo que Él desea para nosotros. También nos envía juntamente con ellos sus deseos de que no hagamos tales cosas para que seamos de fruto. Entonces, cuando tú puedes entender que somos en el interior como Él es, y que lo que va a catapultar, si se puede decir, la vida de una fe creíble, porque hasta eso es otra. Tenemos una fe tan compleja, llena de tantas historietas, y en esto siempre les hago explicaciones. De nada sirve tomar algo de la Biblia para enseñar a alguien o para tú mismo querer verlo, si tú no puedes meditar en ella y hallar la sabiduría de lo que tú estás leyendo. Porque la diferencia en lo que tú lees es lo que se va a convertir en sabiduría. Y cuando tú aplicas la diferencia a tu vida, es cuando tienes resultados. Lo demás son historietas. Historias de cómo vino la samaritana, por dónde se fue, cómo tocó el manto, cómo se agachó, de qué pelito le tacó, de dónde lo aló. Historietas. Si tú no puedes encontrar la diferencia en el conocimiento de Dios, no has encontrado sabiduría. Y en la sabiduría es que está todo. Entonces, es muy importante estos principios. ¿Por qué? Porque el tabernáculo de Dios, el templo de Dios, el santuario de Dios en nosotros, ahí tú no te mueves por fe. Ahí te mueves por lo que la fe dijo. Pero tienes que moverte creyendo. Mira, si nosotros pudiéramos creer todo el conocimiento que tenemos, nuestras vidas serían completamente distintas, diferentes, con otros resultados. Todo lo que tú creas que Dios dijo, se va a cumplir. Todo. Entonces, para que nosotros miremos qué tan importante es creer lo que Cristo anunció. Sí, porque Cristo compone todo lo que Dios desea, quiere hacer, cómo lo quiere hacer, con quién lo quiere hacer, cuándo lo va a hacer, la intención de Dios. Entonces, cuando Cristo sale, porque Él es el enviado, el Mesías, el que lleva la voz de salvación, cuando Él sale y se junta con el Espíritu, y usted ahí me dirá, pero ¿cómo así que se junta con el Espíritu? No, cuando Dios habla, Él inmediatamente se junta. Pero cuando tú y yo hablamos, es necesario creer que lo que estamos enviando
es una rema del Cristo, para que se junte con el Espíritu y procedan las cosas. Entonces tendremos una fe fácil de escuchar, fácil de entender y fácil de explicar. Mire, por eso él decía que mi palabra son espíritu y espíritu que dan vida. Juan 6:33. Mira esto. Quiero leerte aquí en Colosenses 1 a partir del versículo 13. Mira esto. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Ok. Vamos a ver quién está hablando y de quién nos están hablando. ¿Por qué razón? Porque esta palabra se tiene que cumplir. O sea, si Él nos trasladó del lugar y nos libró del dominio del enemigo, de las tinieblas, y nos colocó en el reino de su amado Hijo, pues nosotros deberíamos de movernos no en las tinieblas, sino en el reino del amado Hijo. Entonces mira esto, en quien tenemos redención y el perdón de pecados. Lo primero es que te va a redimir, pero redimir no es solamente para la salvación. Quiere decir que todo lo que el enemigo o las tinieblas hayan quitado a tu vida, por los padres tuyos, por los abuelos tuyos, por los tatarabuelos tuyos, todo lo que el enemigo haya quitado de por vida va a ser restaurado. Si nosotros podemos creer, va a ser entregado. O sea, lo que ellos no pudieron tomar a causa de su pecado y de la vida que llevaban, tú lo vas a reclamar como tuyo. Así como el pecado afecta hasta 4 generaciones, así también la bendición tiene que regresar, no puede caer a tierra. Ellos no la tomaron a causa de su pecado, la reclamas para ti. Pero tienes que saber hacer esto. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por eso hablábamos en el capítulo anterior que la fe contiene realidades eternas que existen, pero que aquí en la tierra no se pueden ver. Entonces, moverse creyendo, esta palabra aquí, vamos a ver más adelante, creer. Moverse creyendo la verdad que la fe nos anuncia de la realidad eterna que existe, pero que aquí no la podemos mirar, es hacer que el Dios invisible, contenido en donde, en el verbo de Dios, en el Cristo de Dios, se haga visible en el mundo físico. O sea, esto no me lo inventé yo, esto está aquí en la Biblia. Quiere decir que nosotros cuando salimos de las tinieblas a la luz y somos llenos con estas riquezas y nos sabemos mover en nuestro interior creyendo, entonces lo invisible se hace visible. Lo que es irreal para los ojos humanos, que es una realidad que existe. Por eso la fe es y se espera. Usted no puede esperar lo que usted no ve. El problema es que en fe, cuando hablamos de fe y de creer, la gente repite un versículo y piensa que porque lo repite se le va a dar. No, usted tiene que creer lo que ese versículo le anuncia de una verdad eterna que usted no ve, pero existe. Usted lo que va a hacer es que la va a traer de lo invisible a lo visible. Y eso lo hace cuando usted se puede mover creyendo en que Cristo lo está haciendo para usted. Que la fe transporta su respuesta y que por creer el Espíritu Santo lo va a materializar. Por eso que usted espera algo que no se ve aquí, pero usted lo mira con los ojos de su interior. Y el Señor aún más dice, y den gracias como si lo tuvieran ya y lo recibirán. Esa es la fórmula. Mira esto. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. No dice unas, algunas, todas.
Yo no sé si para ti todas quiere decir que si tú necesitas algo ya está creado. Que el nombre de lo que tú necesitas ya existe, lo tiene la fe. La fe transporta tu necesidad. Está para ti en un mundo invisible, pero para Dios en la eternidad existe. Hay que traerlo de allá aquí, y es por creer. Por eso es tan importante saberse mover en este santuario dentro de ti. Mira esto. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Mira esto. Y Él es antes de todas las cosas. O sea, lo que te decía al principio, y que en el capítulo anterior te dije que no era que estuviéramos haciendo una película tipo Hollywood. No, estamos mirando con los ojos del Espíritu lo que el mismo Espíritu mandó a escribir en oráculos. Códigos que dice la Escritura estaban para este tiempo, cosas que el hombre no había escuchado jamás, iban a subir al corazón del hombre, y te dije que los ojos del entendimiento iban a ser abiertos. Eso está profetizado, para que podamos conocer las riquezas. Las riquezas no están afuera, están dentro de ti, en un mundo espiritual que Dios restauró por lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, para que todo vuelva a estar bajo el dominio y el gobierno del Espíritu, como en Génesis 1:26. Porque en Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, que resucitó, fin de que Él tenga en toda la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Cuando nosotros comenzamos a entender este principio, ya tú no te podrás parar delante de la Escritura como a leer un libro, o a leer un versículo, o a leer un tema. No, cuando las palabras... Mira, yo sé que esto va a ser una patada de una mula parada en una mano y pateando con las tres. Porque después que me doy cuenta de esto, cuando me escriben. Mira esto. Yo sé que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios a través del Espíritu Santo. Y en ella hay escrito cantidad de errores y pecados que el hombre cometió, determinaciones equivocadas, desobediencias, todo lo que tú quieras. Pero también está escrito las palabras de Dios para dar vida. Entonces, las otras son como un espejo en el que tú te miras para no hacer eso mismo, para tomar provisión para tu vida. Pero la palabra que tú necesitas para caminar en el reino, en el mundo de Dios, son las palabras de fe, de consuelo, de ánimo, de donde Dios te empuja, te alienta, te fortalece, te da nueva vida. ¿Por qué? Porque todas ellas comprenden a Cristo. Todas ellas están envueltas bajo la fe. Mira esto. Dice lo siguiente. Del versículo 22. Sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él, a los que creen, por lo que Él hizo del Getsemaní a la cruz. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Él les va a aclarar el fundamento de lo que les ha dicho antes.
pero hace notar que tenemos que las esperanzas, porque la esperanza es aquello que tú estás confiado esperando, contrario a lo que te había pasado, por lo cual ahora esperas que lo que salió malo cambie. Una esperanza es eso, esperar un resultado bueno de algo que ya pasó malo. O la esperanza de que pase un resultado bueno de algo que puede que no se dé. ¿Ya? Porque en victoria nadie tiene esperanzas, se goza y disfruta de ella. El 26 dice, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, y a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, si tú quieres moverte en la gloria, en la unción, en el poder de Dios, vas a tener que ir a Cristo. Porque en Él están metidas todas las riquezas y los tesoros de Dios. Por eso vengo recalcando que es tan importante meditar en Cristo y reflexionar lo que tú contemplas en Cristo. Porque aquel que no puede contemplar a Cristo, no puede decirme que ha visto a Dios. Profeta, ¿cómo así que ver a Dios? Si el que lo ve a Dios se muere. Bueno, fíjate que eres tan compasivo y misericordioso, que si tú puedes contemplar a Cristo, ves a Dios. El Señor mismo decía, el Señor Jesús, ¿me has visto a mí? ¿Has visto al Padre? Y la gente estaba allá al frente mirándolo. ¿Por qué? Porque era la manifestación visible de Dios. Él era gobernado por Cristo y el Espíritu. Cuando tú puedes ver, contemplar a Cristo, profeta, ¿cómo es eso? Gracias por preguntármelo. Cuando tú tomas una palabra de fe y comienzas a meditar en ella, que es meditar, no es como los orientales, ni los chinos, ni los japoneses, ni la gente de la India. Meditar es hablar contigo mismo. Cuando tú estás mirando a tu pasado y comienzas a meditar las cosas que te pasaron, tú estás mirándote hacia ti mismo. Cuando tú comienzas a mirar las consecuencias de las cosas, tú estás reflexionando. Ahora, ese mismo principio que lo hacemos tan mecánico, hagámoslo para ver a Dios. Comienza a mirar la Escritura. Vamos a ver más adelante que ella tiene ojos, oídos, boca, te lleva a hacer, te encamina, entra, te puede ir a lo más profundo de tus pensamientos, de tus intenciones. O sea, cuando nosotros aprendamos que cuando tomamos la Escritura, no todo lo que está escrito es Cristo. Hay cosas que el Espíritu inspiró por orden de Dios que cuentan resultados de hombres y mujeres que se movieron creyendo, se movieron en fe o desobedecieron a ella. Pero cuando tú meditas en Cristo y comienzas a verlo hacia Él, ya no es a mirar tu vida, es a mirar hacia la vida de Dios. Entonces, claro, ya no se puede leer. Ya no se puede recitar versículos, ni temas. Ahora tienes que ir a contemplar a nuestro Cristo. Poder mirarlo en la Escritura. Cuando tú dejes que tu imaginación sea manejada por el Espíritu Santo, Él va a llenar tus pensamientos de Cristo. Por eso dice que tenemos la mente de Cristo. Cuando podamos hacer eso, vamos a tener una fe real. Porque vamos a poder contemplar a Dios, que es lo que quiere que nosotros hagamos. Esa es la diferencia entre hermanos y hermanas que tienen entre el lenguaje que manejamos hoy, el éxito en Dios, que son boom en cualquier lugar del mundo. Es por eso, porque pueden contemplar a Cristo.
Y si usted contempla a Cristo, usted sale a hacer lo que Dios le mostró, a hablar lo que Dios te dijo. Entonces él está hablando de estas riquezas. Perdón que tengo un poquito de gripe. Miremos el capítulo 2. Mira esto. El capítulo 2, versículo 2. Para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, que es lo que está en Efesios 3, del 14 al 20, que ya los hemos visto en otras series pasadas, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. ¿Por qué coloca el amor? Porque es que Dios tiene una fórmula que no va a cambiar. Él vino, dejó su gloria, vino Cristo, se encarnó en Jesús, trabajó con el Espíritu Santo. ¿Para qué cosa? Para ayudar a salvar la necesidad que el hombre tenía, de sacarlo del pecado, de colocarlo en una posición diferente a la que estaba. ¿Cómo se movió? En el amor por la persona. Quiere decir que las riquezas van a comenzar a caminar cuando nosotros estemos bien seguros de que nuestra vida, nuestras decisiones, nuestro hablar es buscando la necesidad de las personas. Cuando nosotros busquemos la necesidad de las personas, nosotros estamos provocando a Dios. Estamos provocando su bendición, su gloria, su unción, su poder. Porque lo que esa persona necesita, en el mover de nosotros, en el amor derramado de Dios en nuestros corazones, que también está por ahí en alguna parte del desafío, va a provocar que la plenitud de Dios que está en Cristo se manifieste, y es donde yo digo que se nos salga Dios por los poros, porque ya no estás caminando buscando para ti. No, la fe fue hecha para agradar a Dios. Cuando tú te mueves en fe buscando la necesidad que la otra persona tiene, estás provocando a Dios, y dice que antes de que pienses o hables o pidas, ya Él te ha despachado de camino lo que tú necesitas, porque está siendo portador tú y yo de la justicia que Dios quiere hacerle a ese hombre o a esa mujer. Entonces, las riquezas se mueven bajo un principio que la fe tiene como motor, que es que yo busque las necesidades de los demás. Por eso vengo hace como 2 años, en todos los lugares que voy, hablando del se busca de Dios. El se busca de Dios es la necesidad de una persona. Y Dios dice que paga un salario para aquel que recoge ese fruto. Pero el que lo mantiene para la vida eterna, el que le mantiene ministrando, Dios le da todo lo que le pida. El se busca de Dios es la necesidad de una persona. Cuando usted va por la necesidad de una persona, usted está provocando la plenitud de Dios. Ese es un principio por el cual la iglesia no ha caminado por años. La iglesia busca para ellos crecer, números, finanzas, y tienen 1,000 miembros, a 2,000 miembros, a 4,000 miembros, a 10,000 miembros. Vamos a hacer un estadio, vamos a hacer una arena, y todo es para adentro, para adentro, para adentro. No, cuando la iglesia se mueva hacia afuera, va a tener los números, va a tener las finanzas, pero va a ser provocador de Dios, porque busca las necesidades de las personas. Y la iglesia se volvió muy burocrática a través de meramente conocimiento. Entonces encontramos a una iglesia encerrada en 4 paredes, que el único interés que tienen es recibir un mensaje para ver qué van a hacer con él, a ver qué motivación reciben. Pero mire esto. Unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión,
resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. Claro, porque es que imagínate, se planificó mandar al Cristo para salvar al hombre. Entonces hay que moverse buscando el se busca de Dios, que es la necesidad de otro. Cuando yo puedo entender esto, ya estoy entrando a las profundidades de la gloria y la riqueza del conocimiento verdadero. Para que después no van a decir, ¿de dónde sacaste eso? Colosenses capítulo 2, versículo número 2. Un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Versículo 3. Este sí que me gusta. En Cristo, en ese conocimiento. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Quiere decir que en esa riqueza de ese tesoro, del cual la primera llave es movernos en el se busca de Dios, en la necesidad de una persona, que el amor nos lleve a eso, están todos los tesoros de la sabiduría. Y hablamos como Proverbios 3, el Señor anuncia que eso es más valioso que el oro refinado, que la plata, que las joyas preciosas, que todo lo que Dios tiene en la mano izquierda, en la mano derecha. O sea, estamos hablando aquí de que para movernos en esa dimensión tenemos que haber permitido que nuestro corazón y nuestra alma estén sujetas al Espíritu que se le dijo a Jeremías, a Isaías, a Ezequiel, a Zacarías: colocaré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y sobre toda carne voy a hacer eso a los que crean. Pero ya mi hijo Mauricio, que es el que me está haciendo los próximos programas, me dijo: papi, se acabó el tiempo. Pero esto para mí es tan importante, y lo sé que para Dios, porque está escrito. No es que sea para mí importante y yo te lo quiero imponer como importante. No, para Dios es importante que el conocimiento deje de ser conocimiento para que tome actitud. O sea, las cosas se van a conseguir cuando nosotros seamos capaces de hacer la palabra. Perdimos de vista lo que la iglesia primitiva tenía. Ellos tenían una ley escrita, los logos que aparecen en la Biblia. Esa es la ley escrita, llámese Antiguo, llámese Nuevo Testamento. La ley oral es el mandamiento, el que explica cómo hacer la ley escrita. Pero hasta ahí lo que tenemos es conocimiento. El precepto es salir a hacer lo que entendimos de la ley escrita y de la ley oral. La iglesia perdió esto por los siglos. Entonces los hombres que lo han podido hacer han tenido vida de Dios, vida del Espíritu. Dios los ha usado poderosamente, pero este es el tiempo. Vengo hablando, son 10 años de vacas gordas. José habló de 7. José les habla de 10 años de vacas gordas. De aquí al año 20 Dios va a hacer cosas impresionantes con los que, con el conocimiento que ya tienen, puedan creer de Él y salir a hacer precepto, a hacer lo que crean. Dios va a hacer cosas sobrenaturales. Es un tiempo precioso para hombres de Dios que han estado parados, cerrados, las puertas trancadas, los caminos se ven obstaculizados. Comienza a creer todo lo que está dentro de ti y te vas a dar cuenta de lo que Dios va a hacer. Bueno, mis amados, será la próxima semana que nos miramos. Les dije que al principio, para poder explicar esto bien, me va a tomar unas semanas, y es muy importante porque si podemos entrar creyendo aquí todo lo que sabemos de conocimiento en fe, nuestra vida va a explotar,
porque Dios está acelerando el tiempo. Él prometió no solamente levántate, resplandece, o sea, lo tienes adentro, resplandece, sino que en el mismo capítulo dijo, con una familia ganaré una ciudad, pero con varias familias ganaré una nación. Estamos en ese tiempo. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias, la gloria para nuestro Señor Jesucristo, y gracias a ti, Espíritu Santo, que se la llevas a Él. Amén y amén.